¿Y qué entendemos por pelvis? Fíjense ustedes, a este conjunto le llamamos pelvis. ¿Y qué entendemos por pelvis? A la reunión, a la unión de estos dos huesos que son laterales y por delante se unen, se articulan, que se llaman los coxales o ilíacos. ¿De acuerdo? Coxales o ilíacos. Y por detrás están separados por este hueso que acá lo están viendo ustedes completito, formado por 1, 2, 3, 4, 5 vértebras que se conocen como vértebras sacras. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos huesos, que individualmente lo vemos así, individualmente aquí vemos, este es el del lado izquierdo. ¿Por qué es del lado izquierdo? Porque ya nosotros sabemos de que esta parte ancha, este borde largo que hay acá, va hacia arriba, ese borde. Esta cosa que está acá abultada, prominente, que se llama tuberosidad isquiática, va hacia abajo. Esto se llama reborde o cresta ilíaca. Entonces esto va hacia arriba, esto va hacia abajo, esto va hacia adentro. Miren esta fosa excavada va hacia adentro. En cambio, la fosa algo prominente o convexa va hacia afuera. Y estos señores, miren que acá hay una porción, otra porción, se juntan y forman el pubis. Va hacia adentro. Es el pubis. ¿De acuerdo? Que se va a unir al otro pubis, al pubis del otro coxal, y forma la articulación sínfisis púbica. Y por detrás se unen a través del sacro y forman esto, una especie de circunferencia que se va a conocer con el nombre de cintura pelviana, similar, entre comillas, a la cintura escapular. La gran diferencia que la cintura escapular está suelta, se articula únicamente a nivel de la clavícula, o sea, por la clavícula, a nivel del esternón, en el tórax, primera costilla. Acá no, esta es una composición sólida, fuerte, que va a tener aquí, va a encajar en este orificio, el fémur, que es el hueso más largo de la economía y que forma la parte superior del miembro inferior que se conoce con el nombre de muslo. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos nosotros ver así, a grosso modo, a nivel de pelvis? Vemos que tiene como dos alas que están separadas, formando como una especie de cavidad que se va a continuar con otro espacio que está metido y que se encuentra por debajo de esta línea. Miren esta línea. Esta línea se conoce como línea innominada o línea marginal. ¿De acuerdo? Línea innominada o línea marginal. ¿Y qué delimita? Delimita este espacio. Por arriba, lo que se conoce con el nombre de pelvis mayor. Por debajo, lo que se conoce con el nombre de pelvis menor o pelvis propiamente dicha. ¿De acuerdo? ¿Y dónde termina? Bueno, como terminación no tiene porque acá hay un espacio que se continúa, pero decimos que termina aquí. Cerramos acá. ¿Esto cómo se cierra? Con un plano muscular que se va a conocer más adelante con el nombre del perineo. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia tiene? Bueno, esto se relaciona con la cavidad abdominal que está arriba. Esto que está abajo aloja al conjunto de elementos reproductores y excretores. ¿Quiénes son los reproductores? En el hombre, la próstata, vesículas seminales, la parte final de los conductos deferentes. En la mujer,
el útero, la vagina, los anexos y el ovario. ¿Cuáles son los elementos excretores? Bueno, la vejiga con la uretra, y atrás, el recto. El recto que deposita la materia fecal y después la expulsa a través del ano. Ano que se va a encontrar aquí, más o menos. ¿De acuerdo? ¿Qué característica tiene? Fuerte. Sujeta fuertemente al tronco por arriba. Tronco con la cabeza, con el cuello y con los miembros superiores. Y el peso de esas estructuras lo va a transferir al fémur, a los fémures, a través de la articulación, esta articulación que vemos acá, este orificio que se llama cavidad cotiloidea, la transfiere a la cabeza del fémur y a su vez a la epífisis, diáfisis, a la tibia y finalmente llega al pie, ¿de acuerdo? Para sujetar, para sustentar al cuerpo. Ya vimos nosotros que a esto se le va a llamar fosa ilíaca, a esto se le va a llamar rama isquiopubiana, a esto rama isquiopubiana, perdón, iliopubiana, porque esto se le llama ilio. Acá hay 3 huesos a su vez, ¿ya? Acá, miren, esto constituye 3 huesos que se han fusionado. El pubis, el isquio y el ilio, más grande el ilio. Se han fusionado alrededor de esto y esto corresponde a la cavidad cotiloidea. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta rama se va a llamar iliopubiana. Iliopubiana. Avísenme, pues yo no puedo estar mirando si hay gente que quiere entrar. Pues. Rama iliopubiana. Ya. Rama iliopubiana. Por debajo, esta, que nace en la tuberosidad isquiática, isquiopubiana, y de la tuberosidad isquiática hacia el ilio, la ilioisquiática. La ilioisquiática. Se describe esta gran escotadura, de escotadura asiática mayor. Se describe esta especie de espina, miren, la espina asiática. Acá una pequeña escotadura, de escotadura asiática menor. Por aquí están pasando los vasos pudendos. Los vasos pudendos. Esas 3 ramas que hemos descrito, la iliopubiana, la isquiopubiana y la isquioiliaca o ilioisquiática, delimitan un orificio, el orificio obturado, obturador también se le conoce, por donde va a pasar, lógicamente, pasa por esto que es el conducto subpubiano, un nervio muy delgado, no del tamaño de esto. Este es el orificio que se ha hecho más grande, pero por aquí pasa, por el canal subpubiano, el nervio obturador. Si ustedes recuerdan la cresta ilíaca, van a ver esta prominencia. Termina como una punta, la espina ilíaca anterosuperior. Y si siguen recorriendo el borde, se encuentran con una escotadura. No tiene nombre, escotadura innominada. Por ahí algunos autores le llaman de López Figueroa. Y tienen otra punta, la espina ilíaca anterosuperior, la anteroinferior. Por aquí pasa, cruza el nervio femoroputáneo. Aquí toma inserción el sartorio. Acá en la ilíaca anteroinferior, en la inferior, toma inserción el recto anterior o femoral anterior. Acá. Si ustedes comienzan a mirar, acá hay una especie de cuello. Acá está la fosa ilíaca. Y esto que está acá con estas rugosidades corresponde a la zona articular con el sacro y se le conoce con el nombre de la carilla auricular. La carilla auricular. ¿De acuerdo? La cresta ilíaca, por detrás termina en esta puntita la espina ilíaca posterior superior.
y otra puntita, la póstero inferior. Ya hemos descrito la escotadura ciática. ¿De acuerdo? Por el lado de afuera, tienen unas líneas curvas. A ver qué pasa. Ya, ¿no? Por el lado de afuera, tienen unas líneas curvas que corresponden a las áreas de inserción de los glúteos. Hacia adelante, el glúteo anterior, hacia atrás, el glúteo posterior. Perdón. Disculpe, estaba distraído pensando por qué se cortó la imagen. Hacia adelante, el glúteo medio, el glúteo mediano, glúteo medio. Hacia atrás, el glúteo mayor. Y por debajo, el glúteo menor. Y ya vamos a ver más adelante, cuando veamos pelvis, los músculos que están saliendo por esta zona que corresponden a los músculos que se originan en el interior de la pelvis y salen hacia el fémur, hacia el trocánter mayor y esa zona intertrocanteria. ¿De acuerdo? Y es así como hemos visto la pelvis. ¿De acuerdo? Observen acá ya para terminar con este segmento. Miren este espacio. Miren este espacio con esta cresta. Hablamos de la ceja, acá la ceja cotiloidea que no le hemos mencionado. La ceja cotiloidea. Este es el cótilo, este reborde aquí, la ceja cotiloidea, para que tome inserción el fascículo indirecto que le llaman del recto anterior o femoral anterior. Pero acá, en este espacio, toma inserción el músculo pectíneo. Y acá, a este se llama cresta pectínea. Y a esta puntita, que ustedes ven ahí, esta puntita, se le conoce como espina de pubis. Y va a tener ahí la inserción de un ligamento que va en esta forma. Nace en la espina ilíaca anterior superior y termina en la espina del pubis. El ligamento inguinal. Por debajo del ligamento, miren que es como un puente el ligamento inguinal. Por debajo están apareciendo el nervio crural o femoral y la arteria femoral. ¿De dónde aparecen? Aparecen de acá, de la pelvis, porque vienen por acá. La ilíaca externa viene y pasa. Al pasar por debajo del ligamento inguinal, cambia de nombre y se llama femoral. Y entra la arteria femoral que se transforma en vena femoral. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos hemos visto estos dos elementos. Voy a mostrar. Sí, se alcanza a ver todo. Ustedes ya estudiaron o ya estudiamos lo que son los huesos largos. Ya estamos nosotros deduciendo que este es un hueso plano. ¿De acuerdo? Miren, un diámetro, otro diámetro, un diametrito. Hueso plano, igual que el escápula. Este es un hueso largo. Un diámetro mucho mayor que los otros dos diámetros. Un hueso largo. ¿Qué tiene? Una epífisis superior, una epífisis inferior y una diáfisis. La diáfisis media circunferencial, media cilíndrica, y de entradita vemos, si nosotros revisamos la diáfisis, toda lisa, pero aquí, miren, bastante rugoso. Y en el medio, y se le conoce como la línea áspera. Línea áspera que hacia abajo se divide en dos pequeñas líneas ásperas, y arriba tiene una zona ancha con tres relieves, en donde va a tomar inserción músculos que están naciendo o llegando a la cara posterior del fémur. Entre ellos, el glúteo mayor. ¿De acuerdo? Y aquí
va tomando inserción en toda esta zona, los aductores o aproximadores. ¿De acuerdo? Pero por ahora veamos la epífisis superior. ¿Qué características tiene? Primero, una esfera. Acá vemos una esfera. Claramente vemos una esfera. ¿De acuerdo? Se llama cabeza del fémur. Algo adelgazado por debajo de la esfera, el cuello anatómico del fémur. Y aquí, esta zona, se le conoce como el cuello quirúrgico del fémur. En la parte lateral, un minuto que no tengo, no sé por qué se apaga esta cámara. No, se apaga. Se desconecta. Bueno, cuando se desconecte la desconectamos. No hay tiempo para estar revisando. ¿Ya? Tenemos estas dos prominencias. Esta, bastante abultada, la tuberosidad mayor, que también se llama trocánter mayor. Y esta, más pequeña, la tuberosidad menor, que también se llama trocánter menor. Observen un detalle. Este fémur es del lado izquierdo. Del lado izquierdo. ¿Y hacia dónde está mirando? O sea, ¿dónde está apuntando el trocánter menor? Señores, está apuntando desde la cara posterior e interna hacia adentro y atrás. ¿Qué significa? Que aquí va a llegar un músculo que está viniendo de adelante, cruza por esta zona y se va a ir hacia atrás. Por eso cuando se contrae y jala esta bolita, va a hacer que el fémur haga este movimiento. Estamos hablando del psoas ilíaco. Hace este movimiento, ¿de acuerdo? Pero además también hace este movimiento como un rotador externo. Es por eso que decimos el principal flexor del muslo sobre el tronco o del tronco sobre el muslo corresponde al psoas ilíaco. Ya que lo estamos viendo, creo que dijimos que era izquierdo, fíjense. Acá tenemos, por un lado, el psoas ilíaco, están haciendo acá el ilíaco, ¿de acuerdo? Acá, en la fosa interna, ilíaca interna. Viene el psoas que están haciendo en la columna, se juntan y hacen este trayecto. ¿A dónde van? Al trocánter menor. ¿De acuerdo? O sea, sujetan por delante. Por otro lado, acá están haciendo ¿quién? El glúteo mediano y el glúteo mayor. ¿A dónde va el glúteo mediano? El glúteo mediano va acá. De aquí va acá. ¿De acuerdo? ¿Y el glúteo mayor a dónde va? De acá atrás hasta acá, más o menos. A toda esta zona de la línea áspera, pasando por el tubérculo mayor. ¿Qué quiere decir, señores, esto? Que por un lado, por delante, está sujetando al fémur el psoas ilíaco y por detrás le está sujetando el glúteo mayor. Es decir, está fijando esta articulación, está manteniendo la bipedestación. Cuando uno inicia la marcha, contrae el psoas, levanta la pierna, cuando llega nuevamente al piso, se contrae el glúteo, se extiende la pierna y se apoya en el piso. Estamos hablando de dos músculos que son fundamentales para mantener la bipedestación
y el equilibrio venciendo la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos el fémur. Acá van a llegar músculos que nacen en el muslo y van a terminar pasando la rodilla. Estamos hablando del cuádriceps. O sea, un vasto, otro vasto, un tercer vasto. Van tres. Los vastos nacen en el fémur. Vasto externo, vasto interno, vasto intermedio. El cuarto músculo, o el primer músculo, como quieran llamarlo, nace en la pelvis. Acuérdense que hemos dicho que nace en la espina ilíaca anteroinferior y en la ceja cotiloidea. Nace ahí y baja y se junta con los vastos y forma el tendón del cuádriceps y va a tomar inserción ¿dónde? En la rótula, en la base de la rótula. Y de ahí se desprende el ligamento rotuliano que va a tomar inserción ¿dónde? En la tuberosidad tibial, acá en la tuberosidad anterior de la tibia, y se va a llamar el tendón rotuliano. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros seguimos bajando, estamos viendo en esa parte posterior, y aquí lo vamos a ver también por la parte posterior. Así, miren, observen esta formación. Esta formación va a ser la tuberosidad isquiática. ¿De acuerdo? Aquí nacen tres músculos, de aquí se desprenden tres músculos que van así de largo a través del muslo. No toman inserción en el muslo, pasan la rodilla y van a tomar inserción en esta zona, señores, en esta zona interna y superior de la tibia. Estamos hablando de los músculos isquiosurales. Los isquiosurales. ¿Y cuáles son los isquiosurales? Isquiosurales. El bíceps, la porción larga, el semitendinoso y el semimembranoso. Es decir, que aquí nosotros tenemos tres músculos pasando, que nacen en la pelvis y van a terminar allá abajo, en la tibia. ¿De acuerdo? Y hay un cuarto músculo pequeño que nace en la tibia y va a terminar junto con el bíceps. Por eso se le llama la porción corta del bíceps. Y a la que nace en la tuberosidad isquiática se la conoce como la porción larga del bíceps sural. Del bíceps crural. ¿Ya? ¿Entendido? Estos músculos descienden por la cara posterior del muslo y se van a abrir, porque dos de ellos terminan en la cara interna de la tibia, terminan aquí, ¿de acuerdo? No, acá la cara interna. A ver, déjenme mirar que estoy viendo mal. No, este no es, este es izquierdo. Sí, está bien. Sí, así. Algo no está bien. Este es del lado izquierdo. ¿Por qué es del lado izquierdo? La cabeza humeral mira hacia el cuerpo, porque ahí se va a meter en el agujero cotiloideo. La epífisis que tiene dos cóndilos, 1 y 2, acá apenas hay una cabeza, va hacia abajo. Los cóndilos van hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, esto indubitablemente es del lado izquierdo. Pero esta no. Es de la tibia. La tibia va a tener la meseta tibial. Miren esto medio aplanadito. Va hacia arriba. ¿De acuerdo? Esta saliente en la parte inferior
va hacia adentro, porque es el maniolo tibial. Es descotadura, va hacia afuera, porque corresponde a la articulación con el peroné. Entonces, esto es del lado derecho. ¿De acuerdo? Por eso no me encajaba bien. Este es del lado derecho. Lo importante es ya recalcarles que hacia el lado interno llega el semitendinoso y el semimembranoso hacia el lado interno. Estoy viendo por qué se me corta. No hay falso contacto. No sé. Hacia el lado interno, el semitendinoso con el semimembranoso. Posteriormente se le acerca, se le asocia el sartorio y el recto interno o gracilis. ¿No es cierto? En el lado externo, dos músculos que van a ir hacia la cabeza del peroné. Aquí va a estar el peroné y acá va a estar la cabeza del peroné. Hacia la cabeza del peroné llegan estos dos músculos que corresponden ¿a quién? Al bíceps. Sobre el lado externo, el bíceps. Sobre el lado interno, el semitendinoso y el semimembranoso. Estamos llegando al epífisis inferior. Miren la característica del epífisis inferior. Observen. Ancho para el lado tibial, angosto para el lado peroneo. No sé si tengo una pieza por acá. Acá. Miren. Acá se ha cortado. Tengo la tibia ancha abajo. Sobresale y sobrepasa la parte inferior. El peroné angosto y sobresale mucho más abajo, miren. Llega mucho más abajo. Forman la mortaja tibio peroneo astragalina para la articulación de la garganta del pie o la articulación del tobillo. ¿De acuerdo? Entonces, ya podemos decir que el tipo de articulación es de las trocleares, es decir, que solamente tiene flexoextensión. Igual, en la rodilla tenemos, fíjense, acá está, el fémur, acá están los cóndilos que dijimos que eran dos, acá está la meseta tibial. Miren cómo forman una tróclea. Otra articulación del tipo de las trocleares, cuya función va a ser única y exclusivamente flexo-extensión. Y si lo quieren ver de costadito, acá lo observan. Miren, acá está el fémur, acá está uno de los cóndilos, acá está la meseta tibial y miren la rótula. Dijimos que llegaba el ligamento rotuliano, el tendón del cuádriceps, perdón, acá, y salía el ligamento rotuliano que tomaba inserción en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿De acuerdo? Y acá se articula el cóndilo con la meseta tibial. Y en la meseta tibial, ¿qué vamos a tener? Observen, tenemos estos anillos, miren estos anillos, que se van a conocer como meniscos. Estos son los meniscos. Y ustedes observen que hay un menisco más cerrado y un menisco más abierto. El menisco más cerrado corresponde al externo, el más abierto corresponde al interno. Ya que estamos hablando de acá de la articulación de la rodilla, fíjense que adentro de la articulación, porque la cápsula viene así, miren, ahí estamos dentro de la articulación, existen dos ligamentos que se cruzan adentro y en la parte media. Se conoce con el nombre de ligamentos cruzados. Hay un cruzado anterior
y hay un cruzado posterior. ¿Qué pasa con estos ligamentos? ¿Para qué sirven? Si ustedes observan, yo tengo acá la tibia, tengo la meseta tibial que no es muy excavada, por algo llaman meseta porque es media plana. Tengo acá el cóndilo, tengo el cóndilo. Entonces, señores, si esta articulación está, digamos, fabricada para hacer esto, para flexionar, a veces, señores, si uno ejerce una fuerza hacia adelante, esto que está así se hace de esta manera. Como si fuese un cajón que uno saca y mete. A esto se le llaman movimientos de cajón. ¿Y quién impide los movimientos de cajón? Lo impiden estos ligamentos, que son los ligamentos cruzados que aquí estamos viendo. Van a frenar, van a sujetar a la tibia con el fémur, los van a sujetar. Pero también nosotros podemos ver que acá está la articulación. ¿Ya? Tengo los ligamentos cruzados a este nivel, pero miren, si yo doblo esto, acá se abre, como si fuese una boca que se abre bostezando. A esto se le llama el bostezo articular. Y se da cuando los ligamentos que están a los costados los ligamentos fallan. Esos ligamentos se llaman ligamentos laterales. El lateral externo, el lateral interno. También se lo conoce como medial al interno y simplemente lateral al externo. ¿De acuerdo? Acá en esta preparación, fíjense, está el vasto, el otro vasto, el vasto intermedio, los dos vastos. ¿Ya? Y están llegando ¿a dónde? A la parte basal de la rótula. Y de ahí se desprende, del vértice se desprende el ligamento rotuliano. Aquí forman el tendón del cuádriceps. Acá el tendón rotuliano. ¿De acuerdo? De paso, para los que están disecando, estas piezas también han sido maltratadas y miren cómo están quedando ahora. ¿Ya? Observen acá en este otro preparado. Tenemos la articulación. Ahí están los ligamentos cruzados. Miren los ligamentos laterales. Los ligamentos laterales. Acá está el otro ligamento lateral. Pero observen cuál va arriba y cuál va abajo. Esto va arriba. Si son los cóndilos del fémur. Esto va abajo. La meseta tibial con sus dos espinas para formar una tróclea. Porque al final de cuentas esta meseta no es totalmente articular. Esta parte no es articular. Aquí forma una cavidad para el cóndilo y acá otra cavidad para el otro cóndilo. Esto que ven acá a los costaditos son los meniscos que se han cortado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se forma la tróclea. Y miren, veamos, vayamos identificando. Esto corresponde al cóndilo interno, porque acá está el peroné. Cóndilo interno. ¿Quién está insertándose en el cóndilo interno? El aproximador mayor o aductor mayor. ¿Qué característica tiene? Que presenta un anillo. No sé si se ve. Ahí está, ahí se ve. Que presenta un anillo para que pueda pasar la arteria femoral. Ahí está el anillo, miren. Ahí está el anillo, ¿lo ven? La arteria femoral viene por aquí. Ahí tienen la arteria femoral. Viene de la parte interna, pasa el anillo y se sitúa en la parte posterior. ¿Y a dónde va? Al hueco popliteo. Y aquí, acá está cruzando el otro músculo. Este músculo corresponde al semimembranoso. No está el semitendinoso, no está el sartorio, tampoco está el recto interno. ¿Ya? Pero del otro lado tenemos al bíceps. Miren el bíceps.
El bíceps con sus dos porciones, porción corta, que está tomando inserción ahí, miren, y la porción larga que viene de la tuberosidad isquiática. ¿De acuerdo? Estos nervios, por lo tanto, corresponden a quién. Están medio despeinados, ¿eh? Pero corresponden acá, los nervios ahí. Ahí se encuentran. Más rectitos, más amarraditos, juntitos ahí. ¿Ya? Corresponden al ciático popliteo externo, que se va con la cabeza del peroné hacia la cabeza del peroné, al cuello del peroné, también conocido como tronco peroneo o el nervio de los peroneos, o peroneo común, y al ciático popliteo interno, que desciende verticalmente junto con los vasos popliteos y corresponde al ciático popliteo interno o nervio tibial o tronco tibial, o nervio tibial nada más. Este es el hueco popliteo. Por debajo tenemos los dos gemelos que están llegando a los cóndilos. Los gemelos toman inserción en los cóndilos. Y ahí tienen ustedes a la vena y a la arteria poplitea. Ya, muchachos, estoy vibrando. Ya. Está ahí conversando. Ya, veamos otra pieza de si poco a poco. Ya llegamos a la garganta del pie. No les he mostrado un poco de la articulación de la cadera. Observen. Ya entienden que es un corte de la cadera. Acá está el ilíaco. ¿Ven el ilíaco? Acá está la cavidad cotiloidea. Acá está la cabeza del fémur. Aquí está el cuello del fémur. Esto que ustedes ven acá, esto que ven, esto, miren, es la cápsula articular. Y observen ustedes y entiendan por qué se llaman articulaciones con sinovia. Porque este espacio que forma la cápsula, que se conoce como espacio articular, que está ocupado con la sinovia. Si hay espacio, tiene que haber una cápsula porque contenga la articulación. Y ahí van a tener ustedes la división de las articulaciones. En articulaciones con sinovia y articulaciones sin sinovia. Articulaciones con cavidad articular y articulaciones sin cavidad articular, como los huesos del cráneo, por ejemplo. Otras con cápsula, las que tienen cavidad tienen que tener cápsula. Y da la casualidad que las que tienen cápsula, las que tienen cavidad, las que tienen sinovia, son las más movibles y se conocen con el nombre de diartrodias o diartrosis. En este caso, particularmente por el tipo de superficies articulares en contacto, esta es una enartrosis, es decir, una cabeza con una cavidad esférica. ¿De acuerdo? La cápsula articular, la cápsula articular. Acá ven el trocánter menor, acá está el trocánter mayor. Acá está el obturador externo, que no viene al caso ya mucho detalle. Y lo mismo acá. Observen ahí, se ve esto que está acá. Esta es la cápsula articular. Acá está la cápsula articular. Esta es la parte ósea. Y ahí está toda la parte articular como un rodete. La articulación del hombro y la articulación de la cadera, que son enartrósicas, que son de gran movilidad, tienen alrededor de la superficie articular excavada, o sea, la cóncava, la cavidad glenoidea o la cavidad cotiloidea, tienen alrededor un reborde, que aquí lo están viendo, esos que se ven más oscurito. A ver si se ve. Ese que se ve más oscurito en el caso del fémur, de la cavidad. A ver.
Miren, eso que se ve negrito, que se ve ahí al fondo negrito, es lo que se conoce, miren cómo está rodeando a la cavidad, al borde de la cavidad. Eso se conoce como el rodete cotiloideo y sirve para aumentar la superficie articular, aumentar la profundidad, en este caso, de la cavidad cotiloidea. Acá está el trocánter mayor, acá hay un esbozo del trocánter menor. ¿Ya? En el tobillo, ya vemos nosotros que esta articulación de la garganta del pie se forma por la tibia, que tiene esta saliente acá, que se la pueden tocar, deberían estar tocándosela ya ustedes, que se conoce con el nombre de maleolo tibial o maleolo interno. También lo pueden leer en algún otro libro como maleolo medial. Del otro lado, el peroné pasa de largo, se articula con la tibia, lógicamente, en la articulación tibio-peronea, que es una sindesmosis, con un ligamento interóseo y superficies planas, ¿ya? Y sobrepasa y forma la pared lateral de esta articulación de la garganta del pie. Y en conjunto forman la articulación tibio-peroneo-astragalina, porque este es el astrágalo, que es como si se metiera una cuña entre los dos maliolos y se pone en contacto con esta superficie inferior de la tibia. Esta articulación también forma una trocleartrosis en la cual van a haber ligamentos, que acá lo ven ustedes, ligamentos laterales. Acá está el calcáneo. Observen que el calcáneo está recibiendo este tendón que corresponde al tendón de Aquiles en la tuberosidad calcánea, esta parte posterior. Miren, dijimos que este era el maleolo tibial. Maleolo tibial. Fíjense, por detrás del maleolo tibial están cruzando elementos tendinosos. Uno bien pegado, creo que lo están observando bastante bien. Y tienen, lo que pasa con el apuro que no he podido conseguir, que no podía entrar y qué sé yo, no he traído mi pinza. ¿Ya? Pero observen ahí, hay un músculo, hay un tendón, este es un tendón, este que está acá arriba, este que lo estoy moviendo, es otro tendón. Miren, este es otra cosita, y si ustedes observan acá, otro tendón que se va para allá. Estamos hablando del tibial posterior, del flexor común de los dedos, del paquete vasculonervioso, y acá el más profundo, el más interno profundo, el flexor propio del dedo mayor. Que ahí lo ven ustedes cómo está que se viene por acá, miren. Ahí. Este es el tendón de Aquiles, formado por los dos gemelos y el sóleo. Y ya que estamos viendo tendones acá, fíjense que está el paquete vasculonervioso aquí, formado por la arteria tibial posterior, ahí está la tibial posterior y el nervio tibial posterior. ¿De acuerdo? Miren, por detrás del maleolo peroneo, tenemos a los peroneos, a los músculos peroneos, que son dos. Uno que se queda en el quinto metatarsiano, que es el corto, y otro que cruza a lo largo el pie. Acá tienen ustedes. Por aquí pasan los peroneos. Déjenme. ¿Ya? Por aquí pasan los peroneos. Uno pasa así y se queda ahí. Ahí se queda. El peroneo lateral corto. ¿Y este qué cosa es? El quinto metatarsiano. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Si yo lo suelto, ¿cómo distingo el quinto? Porque tiene esta prominencia, miren, esta prominencia que se llama la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, donde va a tomar inserción
el peroneo corto, peroneo lateral corto. En cambio, el peroneo lateral largo pasa y toma inserción, ¿ya? Viene acá, pasa, se va de largo y toma inserción al otro extremo, pero por debajo. Cruza toda la planta del pie para llegar acá, a la base del del primer metatarsiano, a la base del primer metatarsiano, el peroneo largo. ¿De acuerdo? Y acá tienen ustedes en este pie, que más o menos lo hemos ilustrado, los ligamentos que se forman. Los ligamentos laterales con su porción anterior, media y posterior, el ligamento tibio peroneo posterior, esta es la porción posterior del ligamento lateral externo. Acá tienen el ligamento lateral interno, su porción anterior, su porción media, su porción posterior, y hay una serie de ligamentos más que están reforzando. Acá está el tibio peroneo anterior y acá el tibio peroneo posterior. No se olviden que esta articulación de la tibia y el peroné debe estar bien precisa, porque es el que le va a dar la estabilidad a la garganta del pie. En el pie, ya que lo estamos viendo, vamos a estudiar pues los huesos del pie, que hay un plano posterior, formado por el astrágalo y el calcáneo. El astrágalo y el calcáneo. Vean, calcáneo, astrágalo. El astrágalo es el único que se articula con la tibia y el peroné. Por delante del astrágalo, el estafoides. Por delante del calcáneo, el cuboides. Es decir, acá tengo una articulación que podemos llamarla calcáneo, astrágalo, cuboideo, estafoidea. Lo tenemos calcáneo, astrágalo, cuboides y estafoides. También se la conoce como articulación de Chopard. Articulación de Chopard. ¿De acuerdo? Por delante del cuboides, perdón, por delante del cuboides, y por delante del estafoides, tenemos el resto de elementos que van a formar el pie. Acá están los metatarsianos, que van a tomar inserción el cuarto con el quinto, toman articulación con el cuboides. El tercero, segundo y primero, o primero, segundo y tercero, se articulan con las tres cuñas. Se articulan con las tres cuñas. ¿De acuerdo? Con las tres cuñas. Destacándose el segundo metatarsiano, que es el que más se mete en esta interlínea articular y se va a articular con este y con este. Miren, el segundo metatarsiano se articula simultáneamente con las tres uñas. Miren acá la parte lateral, miren acá la parte proximal y miren aquí la otra parte lateral. ¿De acuerdo? Esta interlínea articular que vemos entre la segunda fila del metatarso con el metatarso, segunda fila del tarso con el metatarso, va a denominarse la articulación de Chopard. ¿De acuerdo? Ya tenemos unos minutos más. Veamos algo de vértebras. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profesor, ¿Sí? buenas tardes. Una consulta. Cuando habló sobre los ligamentos cruzados que estaban en en el fémur con la tibia, dijo que era articulación troclear o plana, ya que estos no podían, o sea, le ayudaban para que no,
La se vaya tanto. articulación de la rodilla es la típica articulación troclear. Ya, Únicamente sí. tiene movimientos de flexo-extensión. Ah, Es la ya, típica articulación troclear, la rodilla. ¿De acuerdo? La ya todo. articulación del tobillo, sí, es troclear. Tiene movimientos de flexo-extensión, pero no la podemos decir muy típica porque intervienen tres huesos, igual que en el codo. El húmero con el cúbito también troclear. Si vemos un húmero y cúbito puros, es una típica troclear. Pero se le mete el radio y tenemos tres articulaciones en el codo. ¿De acuerdo? Igual en el tobillo, pero la rodilla es la típica. ¿De acuerdo? Troclear. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me preguntas? Ya. Hace un rato estuvimos hablando del sacro. Y acá tenía un sacro, no lo mostré. Miren, esta es la parte posterior del sacro. Hay una gran escotadura que comunica con el conducto raquídeo, porque esto todavía es conducto raquídeo, señores. En la parte posterior está la fusión de las apófisis espinosas que forman la cresta espinosa media, porque también está la fusión de las apófisis transversas que forman la cresta sacra lateral, cresta sacra media, cresta sacra lateral. Esta por las apófisis espinosas. Acá está la caría articular, miren. Y por delante, tenemos la fusión de las vértebras. Miren, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ya no hay ligamentos acá. Hay vestigios de lo que había una articulación antes del tipo de la sanfiartrosis. Ya, pero se ha quedado, ya no hay disco. Pero sí hay que recordar que por delante tenemos orificios sacros anteriores por donde van a salir los nervios, las ramas anteriores de los nervios raquídeos S1, S2, S3, S4, S5 y que van a dar origen al plexo sacro. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de columna, porque también en el curso está columna. Déjenme traer una pinza. Miren, la columna, ¿dónde está mi fetito? Acá está. La columna se forma por la sucesión de vértebras. Acá también las apófisis espinosas de la columna de un fetito. ¿Ven? Acá está la columna, acá están las costillas y acá se ha abierto el canal. ¿Y qué hay en el interior de la columna? La médula. Eso que están viendo ustedes ahí, un color más brillante, es la médula. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Y por dónde corre la médula? Corre por acá. Fíjense que todas las vértebras tienen esto. Y ya podemos ir diciendo que eso se llama orificio, agujero, perdón, orificio también vertebral o agujero vertebral. ¿De acuerdo? No hablamos de conducto raquídeo todavía. ¿Qué es una vértebra? Una vértebra es un segmento óseo que no tiene una forma muy típica de los huesos cortos, porque tiene una parte de hueso corto, una parte de huesos aplanados, pero ya vamos a poder distinguir que está formada por un cuerpo y por una masa apofisiaria. La masa apofisiaria hacia atrás, el cuerpo hacia adelante, ¿de acuerdo? Pero la masa apofisiaria y el cuerpo unidos por este elemento, que se va a llamar pedículo.
Es decir, señores, nosotros tenemos que la vértebra está formada por el cuerpo de aquí para adelante. El cuerpo es una especie de cilindro, en algunas regiones algo aplanado en el sentido antero-posterior, con una superficie superior, una superficie inferior, que se le puede llamar cara, carilla, plana, superior e inferior. Y en esta superficie se va a articular un ligamento fuerte que se va a denominar disco intervertebral, que es una especie de ligamento interóseo, ligamento que va entre los huesos, ¿no es cierto? Pero se le conoce como disco intervertebral. ¿De acuerdo? Hacia la parte de atrás vamos a tener la masa apofisiaria. ¿Y cómo está formada la masa apofisiaria? Lo que más destaca es esto, que se lo pueden tocar toditos en la parte de atrás. La espina, ¿cómo le llaman? La apófisis espinosa. La apófisis espinosa de la vértebra. Esa apófisis espinosa se desprende de esto que se llama las láminas. Acá están las láminas, miren. Las láminas, que son verdaderas láminas, que están cerrando por detrás esto, que es el agujero raquídeo. Lateral a las láminas vamos a encontrar esto, que son las carías articulares. Miren, miren el detalle. Estas están mirando para allá. En cambio, estas están mirando para acá. ¿Por qué? Porque se van a anteponer con la vértebra que viene de arriba y con la vértebra que viene de abajo. Acá tienen la caría articular y ahí tienen la otra caría articular. Y ahí se anteponen. Miren pues que de acuerdo a esta característica que estamos viendo vértebras, ¿de dónde? De la región lumbar, vértebra de la región lumbar en este caso, no pueden haber movimientos de rotación porque están trabadas las articulaciones aquí por esta doble articulación. Únicamente puede producirse este tipo de movimiento de flexión, de extensión. Flexión, extensión. Y miren cómo funciona como si fuese un pistón para darle esa amplitud de movimiento y se llaman articulaciones de las vértebras lumbares entre sí. Y miren que la superficie es media excavada, media cilíndrica. Son pequeñas trocoides este tipo de articulación. Pero sigamos viendo nosotros qué más tenemos en las vértebras. Tenemos la apófisis espinosa, las láminas, las apófisis articulares, acá hay una y acá hay otra. Esto que se llama las apófisis transversas, ¿de acuerdo? Y miren, la masa apofisiaria se une al cuerpo vertebral a través de estos elementos que se llaman pedículos. Y miren cómo los pedículos no cierran todo el espacio. Queda acá un orificio que se va a llamar agujero de conjunción. ¿Cómo está formado? ¿Cómo está delimitado el agujero de conjunción? Por delante tiene a los cuerpos vertebrales y al disco intervertebral. Miren, cuerpos vertebrales, disco intervertebral por delante. Por detrás tiene las carillas articulares. ¿Se acuerdan las carillas articulares? Por detrás a las carillas articulares. Y más hacia adentrito a las láminas. Pero por arriba tiene, miren, por arriba, el pedículo superior. Y por debajo, el pedículo de abajo o pedículo inferior. ¿Y para qué sirven esto? Estos orificios comunican, miren, comunican el exterior con el conducto raquídeo, porque ya podemos hablar de conducto raquídeo
porque ya hemos sumado 2 vértebras, y si sumamos las 30 y tantas vértebras, tenemos delimitado bien lo que se llama el conducto raquídeo, que es la sucesión de los agujeros vertebrales. Eso forma el conducto raquídeo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué tenemos esto? Señores, en la comunicación con el conducto raquídeo, por aquí aparecen, salen los nervios raquídeos. Por aquí salen. Inmediatamente se recibe, manda una rama adelante, que es la que forma los nervios intercostales y los plexos nerviosos, y una rama para atrás, inerva los músculos de esta zona que se llaman los canales vertebrales. ¿De acuerdo? Eso es más o menos la característica de las vértebras en general. En particular, tenemos vértebras que no tienen ese común, esa característica común, como por ejemplo la vértebra de transición entre huesos de la cabeza, como el occipital, hacia vértebras. Entonces no puede haber una transición abrupta. Poco a poco se va transformando. Y así se origina esto que se llama el atlas, en el cual vemos que tiene un anillo anterior y un anillo posterior. El anillo anterior termina lateralmente en estas prominencias que se llaman las apófisis transversas también. Y entre eso y el resto del anillo, tiene ahí una prominencia que se llaman las masas laterales del atlas, en la cual encontramos una caría excavada, elíptica, mayor diámetro, el anteroposterior, y que se va a llamar la cavidad glenoidea para los cóndilos del occipital. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el arco anterior. El arco anterior tiene acá una caría articular, miren. ¿Ven esa fosita? Esa que tenga ahí, ¿ven? Una caría articular, ¿para quién? No lo veo, o no lo he traído. Acá está. ¿Ya? ¿Para quién? Para este hueso también, que tiene una particularidad, que tiene un cuerpo. Acá no hay cuerpo, acá sí hay cuerpo. Tiene un cuerpo. Para comenzar, el cuerpo es pequeño, pero ese cuerpo se proyecta hacia arriba. Miren, se proyecta hacia arriba como un diente, como un dedo, como un diente, que se llama la apófisis odontoides, que encaja exactamente por detrás del atlas, en ese arco posterior del atlas, arco anterior del atlas, perdón, en la cara posterior del arco anterior del atlas, y forma una articulación trocoide, de esas que permiten rotar. ¿Ya? Ahí se llama el diente de odontoides. Y completa el cuerpo que le falta al atlas. Pero las masas laterales del atlas tienen lateralmente estos elementos. Las apófisis transversas, en las cuales encontramos un orificio. Un orificio que tiene todas las vértebras cervicales. Todas las vértebras cervicales presentan ese orificio. Miren, todas tienen ese orificio. Ese orificio corresponde a la arteria vertebral. Por aquí va subiendo la arteria vertebral. ¿Ya? Por acá sube la arteria vertebral. No lo quiero forzar para no romper, para no descascarar los huesos. ¿Ya? La arteria vertebral. La arteria vertebral sale del atlas, rodea la parte posterior de la masa lateral y se mete al interior de la cavidad craneal. ¿De acuerdo? Fíjense que acá hay un tubérculo anterior y acá hay un tubérculo posterior. A esto se llama arco posterior, a esto se llama arco anterior. Acá tienen ustedes la apófisis odontoides, las carías articulares. Miren cómo ya va tomando cuerpo para parecerse una vértebra común. Este arco posterior que forman las láminas
y acá se está formando la apófisis espinosa, que vamos a ver que en las vértebras cervicales, es cortita, pero termina en dos puntitas, en lo que se conoce con el nombre de bífida. Miren las carillas articulares en las vértebras cervicales. Están así, medias oblicuas, donde únicamente permiten este tipo de movimiento. ¿Ya? Cuando hay un movimiento violento, se escapa. Y vienen los grandes problemas que tiene el paciente, que incluso quedan paralíticos o parapléjicos o paralíticos de los 4 miembros, porque estamos hablando del nivel cervical. Fíjense el conducto raquídeo triangular en las vértebras cervicales, el conducto raquídeo casi circular en las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas además tienen una caría articular en la transversa para la costilla, una caría articular doble arriba y abajo en el cuerpo, también para la costilla. Observen las carías articulares en las torácicas verticales, mirando una para allá, otra para acá, donde se traban perfectamente y tiene que haber un mecanismo muy violento de trauma para provocar luxaciones a nivel torácico. Por lo general provocan grandes fracturas con luxofracturas. Yo creo que dejamos acá porque ya entra el otro colega. Se ha visto bastantes cosas dentro de la práctica. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Me mandan, por favor, en el chat, me dicen presente por intermedio de un cartílago fibroso o un fibrocartílago se articulan. Y a su vez, a través de las carías articulares, forman pequeñas arterias porque permiten deslizamientos muy pequeños. No es un gran... Ah, ya, ya. ¿De Ah, ya, acuerdo? sí, eso tenía un poco de duda. Ya, gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, dejamos acá, chicos. Se supone que ya me mandaron todo su presente. Hasta otra oportunidad.